En la historia de la humanidad han ocurrido sucesos que han generado debates sobre si muchos de estos hechos fueron como nos los han contado, o por el contrario la historia es diferente a como nos lo han mostrado. Sean todos bienvenidos y abran la puerta hacia el misterio con 6 conspiraciones que jamás pensabas que existían. Esta creencia afirma que los alunizajes del Apolo 11 del 20 de julio de 1969 y las siguientes misiones Apolo nunca ocurrieron, sino que fueron filmadas en la Tierra. Bill Kaysing trabajó en la empresa Rocketdyne, donde se construyeron los motores del Saturn V, cohete que llevó al espacio a la tripulación del Apolo 11 y los módulos de exploración de dicha misión. Kaysing determinó que el intento de llevar al primer hombre a la Luna se trataba de una farsa orquestada por Estados Unidos para superar a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue así que en 1976 publicó el libro Nunca fuimos a la Luna, en donde señaló supuestas inconsistencias en lo documentado por las misiones Apolo. Kaysing plantea varias hipótesis para demostrar por qué el hombre nunca llegó a la Luna. Entre ellas se puede observar la falta de estrellas en la grabación que hicieron los cosmonautas. También los conspiranoicos dicen que cuando el Eagle descendió sobre la superficie lunar, debió haber dejado un vistoso cráter resultante del sistema de propulsión de descenso del módulo. Otra hipótesis para dudar del alunizaje fue que la Luna, por sus características atmosféricas, no presentaba ráfagas de aire en su superficie. Es por esto que los escépticos saltaron cuando vieron que la bandera de los Estados Unidos puesta por Neil Armstrong mostraba movimiento. Del mismo modo, estos escépticos dicen que el video mostrado por la NASA a cientos de millones de televidentes a nivel mundial fue realizado con cámara lenta para destacar la baja fuerza de gravedad en la supuesta farsa del alunizaje, que es una de las ideas notables de la teoría de la conspiración. Por último, muchos teóricos de conspiración aseguran que aquellas personas relacionadas a las misiones del programa Apolo que no quisieron participar en esta gran farsa lograda por Estados Unidos sufrieron misteriosas muertes para callar su rebeldía. El experimento Filadelfia, también llamado Proyecto Arcoíris, es el nombre que recibió un supuesto experimento secreto llevado a cabo por la Armada de los Estados Unidos en los astilleros navales de Filadelfia, en el estado de Pensilvania, durante o antes del 28 de octubre de 1943, en el cual el destructor escolta de la Armada USS Eldridge al parecer fue invisibilizado o encubierto electrónicamente contra los dispositivos enemigos. El viernes 13 de agosto de 1943, el crucero Eldridge de la Marina de los Estados Unidos zarpó del puerto de Filadelfia para participar en un experimento secreto. A su bordo llevaba varias toneladas de aparatos electrónicos con cientos de lámparas y bobinas. El barco había sido arrojado el 25 de julio de 1943 y medía 92 metros de largo, con un desplazamiento de 1.240 toneladas y 1.520 a plena carga. Todavía no había entrado en servicio activo cuando poco después, el 13 de agosto de 1943, levó anclas de su amarradero acompañado por el carguero Farragut, un veterano de los convoys al África. A bordo de esta última nave iba un grupo de científicos y una tripulación reducida de hombres escogidos, entre los cuales se encontraba el marinero de primera, Carlos M. Allende. Este contó de la siguiente manera lo que presenció aquel viernes fatídico desde su puesto de trabajo situado al lado del puente de mando. A unas pocas millas del muelle, uno de los hombres de civil que estaba en la timonera ordenó por la radio al comandante del crucero que encendiera los generadores. Entonces, alrededor del crucero comenzó a fluir con gran fuerza un singular campo de energía perfectamente visible que giraba en torno de la nave en sentido contrario a las agujas del reloj.
Vi que el aire que rodeaba el barco se volvía un poco más oscuro que el resto de la atmósfera. A los pocos minutos vi levantarse del agua una bruma verdosa, similar a una nube muy tenue. De pronto, el barco desapareció completamente y nosotros experimentamos una gran sacudida. Varios de nuestros hombres se desmayaron y muchos comenzaron a salirle sangre de la nariz. En pocos segundos, el flamante barco de guerra ya no estaba en su sitio, pero en la superficie del mar podía verse claramente la marca de su peso al desplazar el agua. Sencillamente, se había hecho invisible y no quedaban rastros, ni de él ni de los hombres que iban a bordo. Antes de que se esfumara del todo, vi que uno o dos marineros que estaban en estribor se desintegraban por completo. Todo comenzó con un desagradable zumbido, que fue aumentando de volumen hasta convertirse en un silbido inaguantable, que culminó en una violenta explosión. En el puente en donde yo estaba, reinaba una confusión absoluta, y las órdenes se sucedían una tras otra. Uno de los civiles, el que parecía estar al mando de todo, gritó por la radio que apagaran los generadores. Cuando miré hacia tierra, vi que dos hombres desaparecían mientras corrían aterrados. Yo no sabía qué hacer, pues en ese momento no comprendía lo que estaba pasando. Habían transcurrido unos pocos minutos cuando aquella bruma verduzca comenzó a dispersarse y sin zumbidos ni manifestación alguna que lo anunciase. El crucero comenzó a materializarse de nuevo, desde la popa a la proa, como había ocurrido en el instante en que se hizo invisible. Pude observar que los hombres que estaban en cubierta sufrían fuertes convulsiones. Más tarde supe que varios habían desaparecido y que nunca más se volvió a saber de ellos. Ese instante repercutió negativamente en la mayoría de quienes estuvieron involucrados en ese experimento, y muchos perdieron la razón, padecieron alucinaciones o sufrieron horribles dolores y enfermedades. Fue un momento horrible, y solo mucho más tarde me di cuenta de que aquel día la ciencia había dado un gran paso, y que la Marina, temerosa de las consecuencias de un experimento que había salido de control y que había matado a varias personas, hicieron lo posible por ocultar este hecho ante todos los medios. El alto oficial de la Inteligencia Naval Militar de Estados Unidos, división administrativa que forma parte de la Corporación de Inteligencia del mismo país, del cual hizo parte el teniente Milton Cooper, revela que el virus de inmunodeficiencia humana o síndrome de inmunodeficiencia adquirida, VIH o SIDA, fue desarrollado en instalaciones biológicas militares de la base de Fort Detrick en 1972 por el Departamento de Defensa, Department of Defense, y el Pentágono, como parte del proyecto MK Naomi, siguiendo una orden ejecutiva directa y dando cumplimiento a una agenda global establecida por el Departamento de Estado. El primer estudio fue realizado en 1957 por científicos reunidos en Huntsville, Alabama. Ese estudio dio lugar al proyecto Alternativa 3. Otro estudio fue realizado por el grupo empresarial multibillonario más poderoso, el Club de Roma, en 1968, con el fin de determinar los límites del crecimiento. El resultado del estudio fue que la civilización tal como la conocemos se colapsaría poco después del año 2000 y los recursos naturales escasearían para las potencias hegemónicas. Inclusive el mismo sistema capitalista estaría en peligro, a menos que la población se redujera gravemente por algún medio. Varias agencias top secret hicieron recomendaciones a la élite gobernante por el doctor Aurelio Peccei, director del Club de Roma en ese entonces. La recomendación principal fue el desarrollo de un microbio indetectable, casi invisible, que atacara el sistema autoinmunológico y por lo tanto hacer que el desarrollo de una vacuna en forma inmediata fuera imposible. Las órdenes dadas fueron principalmente desarrollar el microbio y también elaborar una cura y o profiláctico.
El microbio podría ser usado contra la población en general y se introdujeron por vacunas administradas en complicidad por la Organización Mundial de la Salud y organismos de salud continentales, tanto en África, Sudamérica y Asia. El uso del profiláctico y antídoto iba a ser utilizado por la élite gobernante. La cura será administrada a los sobrevivientes cuando ellos decidan que ha muerto bastante gente y lo vean conveniente. Entonces será anunciado como que fue desarrollado recientemente y este plan fue llamado Global 2000. El proyecto MK Ultra, a veces también conocido como el Programa de Control Mental de la CIA, fue el nombre en clave dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos para la experimentación con seres humanos. Estos ensayos en seres humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Fue organizado por la División de Inteligencia Científica de la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de la Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. El programa se inició en la década de 1950. Oficialmente se sancionó en 1953 y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndolas aún más en 1967 y descontinuado oficialmente en 1973. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, lo que llevó a cuestionar su legitimidad. MK Ultra utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como LSD y otros productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura y abusos verbales y sexuales. El alcance de MK Ultra fue amplio, realizándose investigaciones en 80 instituciones, incluyendo 44 colegios y universidades, así como hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. Los operarios de la CIA utilizaban estas instituciones como fachada, aunque muchas veces los altos cargos de estos lugares eran conscientes de las actividades que la CIA realizaba. El proyecto MK Ultra atrajo la atención de la opinión pública en 1975, cuando el Comité Church del Congreso de Estados Unidos, que investigaba los abusos cometidos por los servicios de inteligencia en las décadas precedentes, y la Comisión Gerald Ford, investigaron las actividades de la CIA dentro de Estados Unidos. Sus esfuerzos se vieron obstaculizados por el director de la CIA, Richard Helms, que ordenó destruir todos los documentos sobre MK Ultra. Las investigaciones del Comité Church y la Comisión Rockefeller se tuvieron que basar en los testimonios jurados de participantes directos y en el pequeño número de documentos que sobrevivieron a los intentos de destrucción. En 1977, una solicitud a la Ley por la Libertad de la Información permitió descubrir un fondo con 20.000 documentos relacionados con MK Ultra, que condujo a nuevas audiencias en el Senado ese mismo año. En julio de 2001, algunos restos residuales de información sobre MK Ultra que aún eran secretos fueron desclasificados. HAARP significa High Frequency Advanced Auroral Research Project. En español, sería Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Para entender de lo que estamos hablando, el proyecto consiste en 180 antenas que, trabajando en conjunto, serían como una antena gigante que podría generar alrededor de 1 billón de megavatios, es decir, 1 billón de ondas de radio de alta frecuencia. Estas ondas penetrarían en la atmósfera inferior, ionosfera, ubicada hasta los 350 metros de altura, que representa a la parte terrestre ionizada provocada por la radiación solar.
En pocas palabras, allí se concentra la energía que flota alrededor de la Tierra en forma de iones. Este peligroso y controvertido plan tiene la capacidad para desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Desde el punto de vista militar, es la peor arma de destrucción masiva jamás creada, aunque es disfrazada de un gran experimento científico para el bien de la humanidad. Incluso, especialistas afirman que HAARP podría tener consecuencias catastróficas para nuestro planeta, desde arriesgadas modificaciones en la ionosfera hasta la misma manipulación de la mente humana a través de estas frecuencias increíblemente altas. Los pulsos emitidos artificialmente estimulan a la ionosfera, creando ondas que pueden recorrer grandes distancias a través de la atmósfera inferior y penetran dentro de la Tierra. Entre otras cosas, esto podría servir para encontrar depósitos de misiles, túneles subterráneos o comunicarse con submarinos sumergidos, por ejemplo. HAARP, con sus cientos de millones de vatios de potencia, se puede considerar como un verdadero calefactor de la alta atmósfera, provocando una tremenda ionización que puede acarrear consecuencias imprevisibles y que gracias a su efecto espejo podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta. Eso quiere decir elegir qué parte del planeta se destruirá. El propio creador del proyecto, el Dr. Bernard E. Sloan, admitió que su invento podría controlar el clima de todo el mundo. Este fue el evento que dio inicio a más de medio siglo de teorías conspiratorias sobre ovnis. Algo chocó en Roswell, Nuevo México, en algún momento antes del 7 de julio de 1947, y al principio fueron directamente las autoridades de Estados Unidos las que afirmaron que había sido un platillo volador. Muchos testigos afirmaron haber visto residuos metálicos dispersos sobre una extensa área, y al menos un testigo aseguró haber visto un objeto ardiente cruzando el cielo poco después del choque. En años recientes, los testigos han agregado de manera significativa detalles nuevos, incluyendo una operación militar para recuperar objetos extraterrestres y a los extraterrestres mismos en al menos 11 sitios del choque. También se ha denunciado la intimidación de testigos. En 1989, un forense aseguró que participó en la autopsia de seres extraterrestres que fueron llevados a la base aérea de Roswell. La teoría conspiratoria ha sido alentada en parte por el cambio de versiones de la historia que ha hecho el ejército de los Estados Unidos. Poco después que el ejército había dicho a los reporteros que habían recuperado un platillo volador, altos oficiales insistieron que lo único que había caído del cielo fueron los restos de un globo aerostático meteorológico. Un reporte de la Fuerza Aérea en 1995 concluyó que el material recuperado en 1947 eran desechos de un programa secreto del gobierno llamado Proyecto Mogul, que incluía globos aerostáticos enviados a una gran altitud para detectar ondas sonoras generadas por las pruebas atómicas y de misiles balísticos que hacían los soviéticos. Un segundo reporte en 1997 concluyó que los cuerpos de extraterrestres probablemente fueron una combinación de recuerdos sobre accidentes militares donde hubo personal herido o muerto y el rescate de muñecos en programas militares como el proyecto Buceo Profundo durante los años 50. Desde finales de los años 90, el debate sobre Roswell se ha polarizado después de que varios investigadores que habían estado a favor de la teoría sobre ovnis llegaron a la conclusión que la nave era, en efecto, parte de un proyecto del ejército de Estados Unidos y que lo más probable es que fuera una especie de globo aerostático. Sin embargo, ha aparecido evidencia adicional, especialmente después de que Walter Howe, el vocero de prensa de la base de Roswell, que había elaborado el comunicado inicial en 1947, en una declaración jurada, aseguró que él vio cuerpos de extraterrestres, al igual que una nave, y que él había hecho parte de una operación militar de encubrimiento. Howe murió en 2005. ¿Qué opinas sobre estas conspiraciones? ¿Crees que los gobiernos nos han ocultado la verdad en el transcurso de la historia? ¿O son solo supersticiones de unas cuantas personas para crear paranoia en los demás?
Saca tus conclusiones y deja tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó, dale like, comenta y comparte. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuentra los links directos en la descripción del video y espera a que la puerta del misterio se abra otra vez. Buenas noches.